Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes, para cada una de sus familias, de modo particular ya en este comienzo de las posadas, de las novenas de Navidad, que ya nos preparan en este novenario a la recepción de la Navidad y a prepararnos para el Año Nuevo. Y hemos estado en toda esta clave del Adviento, una clave de conversión, una clave de interrogarnos acerca de esa experiencia de la intimidad del corazón y el modo como ella se desarrolla en nuestra vida y las fatigas y las luchas que se tienen para hacer un camino de conversión, o sea, un camino de conversión, un ajustarnos, un estar en el camino. No es fácil porque tenemos muchas interferencias y de Agustín, sobre todo las que vienen de nosotros mismos. Por eso, uno de los temas en que Agustín más debate, este ya es un texto, llama Las dos almas del hombre, que es una extracción prácticamente de una disputa que él tenía de muchos años con la cuestión maniquea, que decía que no había un mal precisamente en el hombre como tal, sino que había un principio del mal, o sea que existían dos principios, uno del bien que me empujaba al bien y uno del mal que me empujaba al mal. Agustín dice ya en este contexto donde él va a hablar de que si pecamos, pecamos voluntariamente porque hemos desobedecido, porque hemos tomado la decisión equivocada, con o sin ignorancia, bajo cualquier circunstancia, hemos faltado y puede haber atenuantes en las responsabilidades desde el punto de vista moral para disminuir más o menos o no la responsabilidad, pero las faltas siempre van a ser las faltas, ¿no? Por eso vamos a ver esta semilla donde Agustín dice precisamente que pecar se hace por la voluntad libre. Agustín va a defender de que si hay una posibilidad de ir contrario a cualquier opinión o a cualquier posición o a decidir contrariamente, es porque existe un libre albedrío, existe una capacidad de decidir en el ser humano que puede decir sí o que puede decir no y que puede encontrar dificultades en la elaboración de ese sí, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo lo piensa Agustín, digamos, más que todo sacar de ahí un poco el modo como es la voluntad, aunque ella viciada, aunque ella contaminada, o ella iluminada, dice, por la fe, iluminada por la palabra, iluminada por las exhortaciones que provienen de muchos escenarios que nos invitan a la conversión, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué es lo que nos dice Agustín acerca de que es un tema que me parece pues muy interesante, sobre todo muy álgido, sobre todo desde el punto de vista moral, donde el tema de la voluntad, de la libertad, el tema de las elecciones libres tiene un punto muy importante, ¿no? Entonces vamos entonces. Miren ese texto de Agustín tomado de un escrito que ya él bien sugerente, ¿no? De las dos almas del hombre, ¿no? Entonces dice Agustín, es decir, viene tratando el tema, al pecar por su libre voluntad, espérate que aquí está. Dice Agustín, en otro pasaje, definí la voluntad con estas palabras, el modo como Agustín define la voluntad. Dice, la voluntad es un movimiento del alma exento de toda coacción, dirigida a no perder o a conseguir algo. La voluntad de no querer perder algo o la voluntad de querer conseguir algo, ¿no? Esta definición, a continuación pasa Agustín a explicar, esta definición mira a distinguir al que quiere del que no quiere, al que quiere del que no quiere. Y de esta manera, la mirada, dice Agustín, se traspasa a los primeros que existieron en el paraíso. Estamos hablando de Adán y Eva, causantes del mal para el género humano. Entonces, al pecar, sin sufrir coacción de parte de nadie,
O sea, tomaron la decisión equivocada sin sufrir ninguna coacción, nadie los obligó, nadie los asusó, nadie los enredó, simplemente ellos tomaron una decisión. Es decir, dice Agustín, para corroborar esa parte que viene diciendo, es decir, al pecar por su libre voluntad, ya libremente eligieron, pues obraron con pleno conocimiento contra lo mandado y el tentador les indujo. O sea, obraron con pleno conocimiento contra lo mandado. Vamos a recordar de punto un poco el texto. Hay un artículo que salió recientemente muy interesante sobre este Génesis 1 y 2. Luego lo voy a hacer un motivo de comentario también para nuestras formaciones permanentes. Dice ahí, obraron con conocimiento contra lo mandado. Recordemos un poco que el texto va diciendo que el Señor les deja al centro con todo el poder, con la capacidad de decidir, con todo, pero les dice, hay unos límites. De este árbol de la vida, del bien y del mal, ustedes no pueden comer. O sea, de este árbol ustedes no van a comer. O sea, ya hay un mandato explícito del que se es consciente que existe, ¿no? Entonces, haber pleno conocimiento contra lo mandado, dice, y el tentador les indujo. El tentador está ahí para inducir, pero no les forzó a ello. Esto es bien interesante. El tentador los indujo, pero ya había un mandato previo que se debía considerar. El tentador indujo, pero no los forzó a ello. Esto es bien interesante. Entonces, se puede decir, pues, sin ser incongruentes, sigue Agustín la explicación, que pecó sin querer quien pecó en la ignorancia. O sea, pecó sin querer quien pecó en la ignorancia, o sea, el que no sabía. Aunque haya hecho queriendo lo que hizo en la ignorancia. Aunque haya hecho queriendo lo que hizo en la ignorancia. No sabía, no tenía conocimiento, ¿no? En consecuencia, ni en este caso puede haber un pecado sin voluntad. Hay un pecado sin voluntad. Claro que hay un pecado que no puede haber. Un pecado, dice Agustín, no puede haber un pecado sin voluntad. Hay un querer hacerlo, hay un desear hacerlo, ¿no? Entonces, no puede haber un pecado sin voluntad, dice Agustín. Puede que esté obstruida, puede que esté ignorante, puede que esté en estado de ceguera, puede que esté en estado de no conciencia plena, ¿no? Pero hay una voluntad de querer algo, ¿no? Así la voluntad fue, conforme a nuestra definición, un movimiento del alma, excepto de toda coacción, dirigido a no perder o conseguir algo. Esto es bien interesante. A nadie se le ha considerado coaccionado, dice Agustín, a hacer algo que no hubiese hecho si no hubiese querido. A nadie se le coacciona. A nadie se le coacciona. A nadie se le obliga, dice él. ¿No? Lo hizo pues porque quiso. Aunque no obstante haber obrado voluntariamente, no pecó al no saber que era pecado lo que hacía. O sea, obró con voluntad, obró voluntariamente, hizo lo que hizo, se gozó en lo que hizo, cometió ese error ahí, pero que lo hizo con voluntad, pues lo hizo con voluntad. Aunque no pecó al no saber que era pecado lo que hacía. Dice, cuando hay una ignorancia completa, faltó, sí, obró la voluntad también. Entonces, una cosa es tener la conciencia de que era pecado algo y otra que no actúe la voluntad. La voluntad siempre actúa porque es la que me lleva a querer o a no querer las cosas, ¿no? Según esto, ¿no? Por tanto, ni siquiera tal pecado pudo existir sin voluntad,
aunque se trata de la voluntad referida al hecho, no al pecado, ¿no? Al hecho, no al pecado. O sea, al hecho, cometió algo, hizo algo, y si lo hizo fue por voluntad. No está hablando del pecado, dice Agustín, que lo va a tratar más adelante, ¿no? En cuanto que se hizo algo que no debía haberse hecho. En cambio, quien peca a sabiendas, sí puede ofrecer resistencia, puede ponerse en la condición de resistir, de tratar de luchar y hacer las cosas. Si puede ofrecer resistencia el que tiene conocimiento, sin pecar a quien le fuerza el pecado y no le ofrece, peca en verdad voluntariamente, porque quien no puede resistir no se ve forzado a ceder. Entonces, quien no puede resistir no se ve forzado a ceder. Yo sé que a veces es un poco a veces complicado, pero lo que nos va queriendo decir Agustín aquí ya en pocas palabras va siendo eso. Que cuando hacemos algo para bien o para mal, lo hacemos porque queremos. No necesariamente nos obligaron, podemos estar en estado de ignorancia, puede ser que la responsabilidad sea algo que disminuye en ciertas situaciones, pero de que lo quise, sea por ignorancia o por lo que sea, y de que sea pecado va a depender del conocimiento que tenga de esto. Pero entonces Agustín lo que quiere resaltar aquí es que no podemos en esa situación echarle la culpa. No, yo lo quise, yo lo hice bajo cualquier circunstancia, la embarré, esto tiene consecuencias y esto está claro, las cosas tienen consecuencias. Puede que no sea un pecado porque no tenía conocimiento de que lo era, pero de que cometí una falta, la cometí, de que hice algo que causó daño a mí mismo o a otro, pues lo hice. Lo que quiere rescatar Agustín es que no existen dos principios en el hombre. No existe como un diablito que llega y me empuja. Desde el que lo hizo fue el diablito, no yo. No, somos responsables porque tenemos un libre albedrío, porque decidimos. Podemos estar condicionados, podemos tener interferencias, ignorancia, podemos estar bloqueados, en fin, muchas situaciones pueden pasar, pero hay voluntad. Una voluntad que esté tocada, que esté viciada, es otra cosa, pero hay una voluntad, hay un querer. Por eso dice Agustín que no hay pecado sin voluntad, que no hay una falta, que no hay una acción que se realice sin voluntad. Bueno, esta es la reflexión para el día de hoy. Si Dios quiere, pues nos vamos a encontrar en la Eucaristía a las 3 de la tarde. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener una voluntad de querer lo mejor, de querer el bien, de desearlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe y que pasen un día con abundancia de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.